Bienvenido a esa temiga. Bienvenidos a la reunión del día de hoy. Vamos a tener una lectura bíblica, unas alabanzas y al final un pequeño mensaje. Quédense con nosotros, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Te agradecemos por tu perfecta justicia, Señor, por tu perfecta misericordia en nuestras vidas, Señor, y porque por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Señor, podemos ser justificados delante de tu presencia, Señor. En ti confiamos, Señor, y confiamos en Jesús, Señor, para nuestra salvación. Solamente tú tienes las palabras de vida eterna, Señor, y en ti solamente confiamos. Tú tienes la verdad, y tú eres justo, y tú eres bueno, Señor. Todo lo bueno viene de ti, Señor, y queremos alabarte, queremos servirte, Señor. Queremos que nuestras vidas te agraden, Señor, y queremos compartir con ese amor, con esa gracia y con esa bondad que tú nos has mostrado a nosotros, con los que están alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito, Señor, y ayúdanos a siempre decir tu evangelio y compartirlo con los que están con nosotros, Señor. Que podamos gozarnos juntos en tu presencia, Señor, en tu amor. En tu nombre oramos todo esto, Jesús. Amén. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta, saber que eres así. Todo daría por amarte, todo daría por amarte, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu
Cámbiame, Señor, haz tu ver en mi corazón sea como tú. Y como el oro
Que Dios les bendiga, gracias a Dios porque nos acompañan para este tiempo de la lectura de la palabra. Y hoy vamos a ver en el libro de los Romanos, el capítulo 1, en el verso 16. Dice de la siguiente manera: el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo, él era una persona que siempre vivió bajo la ley judaica. Él fue fariseo, era uno de los mejores. Él conocía a perfección y a profundidad la palabra. Entonces, él cuando empieza a perseguir a la iglesia cristiana, lo está haciendo porque aparentemente es una secta o es una nueva religión que quiere salir del pueblo judío, de la religión judía. Pablo empieza a perseguir a este movimiento porque considera que está sirviendo a Dios. Pero Jesús tiene un encuentro con Pablo y transforma su corazón y cambia esa religiosidad que él tenía por una verdadera relación, por un cambio completamente de vida. Su comportamiento fue tan radical que pasó de ser perseguidor de la iglesia cristiana a uno de los apóstoles. ¿Por qué lo escogió el Señor? Bueno, yo siempre he creído que era una persona que había amado a Dios y amaba a Dios y tenía mucha capacidad, y Dios lo llama para que esté a su servicio, porque él era un judío fiel, también iba a ser un cristiano fiel. Y el Señor así a veces nos saca de lugares donde nosotros antes estábamos para que su poder y su gracia se perfeccione en nuestras vidas, que pueda ser manifiesto que el poder de Dios está operando en nosotros. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. Antes él creía solamente en la Torá y en la ley, pero ahora empieza a creer en un judío que fue crucificado. Si lo vemos a la luz de la historia, ser crucificado era algo humillante, ¿sí? El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, fue puesto en una cruz, fue hecho maldición, fue puesto por burla y oprobio para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y así tener una oportunidad de que se pudiera vencer al pecado. No había otra manera de vencer al pecado, sino solamente por medio de Jesucristo. Y esto se logra a través de su muerte en la cruz, porque es poder de Dios el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces. Hablamos mucho del evangelio y decimos los evangélicos y ¿qué pasa? Que muchas veces no sabemos pues definir qué es el evangelio. Yo siempre he dicho: el evangelio es que Jesús vino al mundo enviado por el Padre para dar su vida por nosotros los pecadores, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando con poder y autoridad, y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por su iglesia, para salvación a todo aquel que cree, porque este es un regalo de salvación para todos aquellos que podemos tener fe, al judío primeramente y también al griego. No nada más es ahora para los judíos. Antes la Biblia, sus mandamientos, la Torá, era solamente para el pueblo judío, para ese pueblo que vivía en Israel, y que ahora no nada más el Señor ha pues dádole la oportunidad al pueblo de Israel, sino que también le abre las puertas a todo aquel que sea de otra nación, de otra nacionalidad, que quiera conocer al verdadero Dios, que quiera seguir al verdadero Dios, que quiera hacer la voluntad del Padre Celestial. Y ahora no nada más es la oportunidad a los judíos, sino también a toda aquella nación que tenga fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es esta fe la que agrada a Dios, porque la misma Escritura dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y cuando nosotros tenemos fe, no ponemos nuestra fe como el mundo la pone, por ejemplo, en su dinero. Hay mucha gente que tiene fe en que teniendo dinero todo va a estar bien. O hay gente que tiene fe en una religión, ¿sí?, que si pone su fe en determinada imagen o en determinada cosa, van a ocurrir milagros. O también hay gente que tiene fe, pero en la política, ¿no?, en algún candidato o en algún partido político. O hay gente que tiene fe también en sí misma, ¿no? Siente que ellos pueden y lo van a hacer. Pero la verdadera fe que agrada a Dios es que podamos creer en Él,
que nosotros somos pecadores y por nuestras propias fuerzas no podemos llegar delante de la presencia de Dios. La gente dice que las personas buenas se van al cielo y no es así, porque podemos hacer muchas buenas obras en la tierra, mas sin embargo ser enemigos de Dios. Y es por medio de la fe que nosotros podemos alcanzar su gracia, su salvación. Dice la Escritura, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros, por esta fe maravillosa que nos ha dado el Señor, es que podemos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y no nada más en esta vida, sino que tenemos una vida eterna. Ahora, lo que el Señor está esperando de nosotros es que podamos compartir esta fe y podamos compartir el Evangelio a aquellas personas que están perdidas, a aquellas personas que están necesitadas, a aquellas personas que tienen pues enfermedades, carencias, persecución. El Señor Jesús en San Marcos 16, 15 les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos una vez más que es necesario que podamos tener fe, la verdadera fe genuina en Cristo Jesús. Yo creo que muchos de nosotros somos como los apóstoles que le decían al maestro: Señor, aumentanos la fe. Sí, el Señor hace una parábola hablando del grano de mostaza, diciendo que si pudiéramos tener la fe como del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover los montes. Entonces pidámosle al Señor que nos dé fe, que aumente nuestra fe, que aunque vengan las situaciones difíciles podamos permanecer confiados en Él, que no sea por nuestras propias fuerzas, porque humanamente vamos a fallar y humanamente vamos a sentirnos débiles, fracasados. Y es solamente Cristo Jesús, su gracia, su amor, que nos van a levantar y que nos van a mantener en pie. Y el Señor también promete que va a haber señales y va a haber milagros y prodigios a todos aquellos que puedan creer. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay muchas personas que tal vez llegan a pensar o a decir que los milagros, que el poder se manifestaba solo en los tiempos antiguos, pero yo creo, y gran parte de la iglesia cristiana cree, que el poder de Dios se está manifestando todos los días a través de los milagros que ocurren en nuestra vida y cosas maravillosas y testimonios gloriosos que tenemos, que Dios ha obrado en nuestras vidas y que sabemos que nuestro Dios está obrando, así como lo hizo en los tiempos bíblicos, lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo, y veremos su gloria y nuestras generaciones verán su gloria. Pidámosle a Dios que podamos permanecer fieles a Él, que podamos ver en nuestra familia su gracia, su amor, que Él sea glorificado por nuestras acciones y también que podamos llevar el Evangelio a todas aquellas personas que conocemos, que nos dé la oportunidad de ser valientes y de abrir nuestros labios para publicar su gloria y su grandeza, que para eso hemos sido creados. Que Dios les bendiga.